Buenos días a todos y a todas. Buenos días a las personas presentes. En el marco del Día Nacional de la Innovación Tecnológica, les damos la bienvenida a la primera jornada federal de vinculación tecnológica desarrollada por las entidades que conformamos la red Vintecar 4.0. Perdón, hay un problema técnico. Les pido por favor que activen sus cámaras. Okay. Bien, perdón, hay un problema técnico y no se veían las personas asistentes. Comienzo. La jornada está coorganizada por el Consejo, por el CIN. Tenemos una agenda más que apretada, estamos con algunas dificultades técnicas, entonces vamos a comenzar con el acto de apertura. Sin más, le paso la palabra al licenciado Conrado González, director general de Vintecar, presidente del Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción y promotor del sistema de vinculación tecnológica en Argentina. Conrado, podés activar tu micrófono. No se te escucha, Conrado. Ahora. Sí, ahí está. Gracias. Bueno, les decía, bienvenidos a todas y todos. Espero que estas jornadas sean de utilidad y me preguntó un periodista qué era la red Vintecar y yo le dije simplemente es un lugar de encuentro. Para que haya vinculación la gente tiene que encontrarse. ¿Y por qué tecnologías 4.0? ¿Y por qué son las que tienen que ver con los paradigmas del siglo XXI? Les agradezco a todos y les comento que tenemos también participantes de los pueblos hermanos de Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay y creo que Perú también. Gracias a todos y disfruten. Bueno, gracias, Conrado. Vamos a comenzar con el primer panel, que es Inteligencia Artificial para Pymes. Primero voy a pasar un aviso. El segundo orador, que es Juan Pablo Manson, del Polo Tecnológico de Rosario, bueno, tiene COVID y bueno, no va a participar de la jornada. Se dispensó de desarrollar la actividad, por supuesto. Deseamos que tenga una pronta recuperación y bueno, y aquí estaremos para futuros encuentros con ellos. Vamos a presentar entonces a Gabriel Balbo. Él es director de SPADE, especialista en vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, docente universitario de grado y posgrado en inteligencia competitiva, a cargo del programa Radar BITIC de inteligencia competitiva, funcionando en el municipio de Berazategui. Él va a estar junto con Matías Banchero, que es especialista en inteligencia artificial, facilitador de programas de Machine Learning en MIT, y docente de programas de ciberseguridad para ejecutivos de la Universidad de Chicago. Es MBA e ingeniero en telecomunicaciones, enfocado en el desarrollo de negocios internacionales, con experiencia en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia. Gabriel, tienen el audio, reactiven audio. Muy buenos días a todos.
Un placer. Bueno, voy a dar comienzo porque, perdón, bueno, una lástima lo de Juan Pablo. Agradezco la participación tanto a Gabriel desde SPADE como a toda la organización, digamos, de Vintecar enfocada en Industria 4.0, un tema extremadamente relevante, digamos, en los tiempos que corren. Yo quisiera saber si pueden ver ahí mi presentación en mi pantalla, que me confirmen, por favor, y comienzo con mi exposición, si quieren. No, no se está viendo, Matías. A ver. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Excelente. Bueno, habiendo dado las gracias del caso, gracias a Gabriel también por haberse interesado en lo que nosotros proponemos, digamos, desde Duirch AI. Gracias también a todos los miembros de SPADE. Como bien les decía en la introducción, yo me especializo, digamos, en inteligencia artificial. Ya desde hace más de 5 años que trabajo en esto y bueno, lo que venimos a traer aquí básicamente es una alianza que hemos lanzado junto con SPADE en Argentina. Nosotros, Duirch como tal, es una empresa fundada hace casi 3 años en Alemania. Con mi socio lo pensamos como una manera de recorrer todo el proceso desde la gobernanza del dato, ¿sí? Desde la recolección de los datos, entender la naturaleza de los datos, para llevarlos a modelos de integración y visualización que permitan a las empresas trabajar de una manera mucho más productiva, aumentando los márgenes de ganancia y aumentando los retornos de inversión. ¿Vale? ¿Cómo lo planteamos esto? Nosotros creemos desde Duirch, que Duirch viene de la palabra alemana que significa a través de. Nosotros entendremos que a través de nosotros, a través de Duirch, en muy cortos periodos de tiempo, nosotros los calculamos entre 14 y 21 días, podemos trabajar en entender la naturaleza de los datos que tienen pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Teniendo sólida experiencia tanto en España, en Alemania, en Italia, en Argentina también. Nosotros trabajamos con las empresas en entender la naturaleza de sus datos, hacer la recolección de datos, integrarlos y lograr visualizaciones o bases de datos integradas, ¿no? Valiéndonos de motores y plataformas o soluciones, como lo pueden ser servicios de cloud o servicios también muchas veces nos lo piden que son on-premise, o sea, en sitio de la empresa, pero básicamente apuntando siempre al gobierno del dato. Entonces esto, como les contaba, lo empezamos hace 3 años, hemos tenido diversos proyectos, luego puedo contar un poquito más, pero no me quiero detener aquí, porque en el proceso de maduración de las compañías, como bien deben saber, primero debemos gobernar el dato, conocer qué datos tenemos o conocer qué datos no tenemos para recolectarlos, y luego de recolectarlos, de tenerlos, de hacernos dueños de los datos, tenemos que pasar a la fase de integrarlos, de consolidarlos para no solo verlos, visualizarlos de una manera interesante, sino aumentar mucho más la capacidad de la compañía a través de modelos de aprendizaje automatizado, de machine learning, de inteligencia artificial, o como lo quieran llamar, ¿no? Porque hoy en día, dependiendo la complejidad del modelo, el enfoque del modelo puede ser desde un modelo estadístico, de estadística aplicada, más bien clásico, pasando por los diferentes estadios hasta llegar a un modelo complejo como puede ser una red neuronal o una red neuronal con capacidades aumentadas o redes o sistemas de aprendizaje automatizado. Entonces, una vez que habíamos conseguido este nivel de maduración en las empresas con las que trabajamos, que en general son pequeñas y medianas, que son proveedoras de grandes compañías, como automotrices, por ejemplo, o sector de industria de
metalúrgico, por ejemplo, bueno, diferentes sectores donde trabajamos. Aquí en España, por ejemplo, automotriz, que es muy fuerte, y lográbamos la visualización y lográbamos tener los datos armonizados, si se quiere, y aumentar esa productividad. Nos encontrábamos en un momento en el cual llegábamos a un techo, ¿no? En la curva de productividad. Y es ahí donde decidimos lanzar, digamos, o colaborar con una de las empresas más grandes, más importantes del mundo, si no la más importante del mundo, en lo que tiene que ver con inteligencia artificial aplicada al Internet de las cosas, ¿no? Al Internet of Things, que se le llama hoy en día, para lograr llevar a un siguiente nivel el concepto de Industria 4.0. Y es ahí donde durante el año pasado surge el concepto de Duirch AI. Las siglas, nosotros decidimos, el logo llama la atención arriba a la izquierda porque es a través de la inteligencia artificial escrito con simbología en mandarín clásico, porque la alianza es con una de las empresas más grandes del mundo en desarrollo de modelos de inteligencia artificial. ¿Por qué decidimos aliarnos con ellos? Bueno, primer punto, porque tienen bases de datos de más de 800 millones de usuarios, trabajan con empresas desde las más grandes de China y tanto ensambladores como integradores, como industria de chips, microcomponentes y demás, proveyéndole de servicios de inteligencia artificial. ¿Por qué decidimos esto también? Porque ellos poseen una plataforma de gestión que es perfectamente integrable con los desarrollos que nosotros tenemos desde Duirch. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos mucho como conceptos sobre como servicios web o APIs y demás, y esta plataforma de inteligencia artificial tiene más de 200 APIs actualmente desarrolladas, más de 100 modelos de negocio actualmente funcionando en diferentes partes del mundo, desde México, pasando por Brasil, España, por supuesto, Polonia, este de Europa. Tenemos trabajos también obviamente en Asia, Hong Kong, China. Entonces, al tener ellos tantos desarrollos de visualizaciones que nos facilitan mucho aplicar modelos de inteligencia artificial y del Internet de las cosas, o sea, son tan complementarios con Duirch, nosotros ponemos los datos y ellos ponen el conocimiento de inteligencia artificial, decidimos trabajar con ellos, ¿no? Tienen, como les digo, más de 200 APIs desarrolladas y más de 100 modelos de negocio actualmente funcionando. Yo, para hacerlo lo más esquemático posible y en el tiempo que tenemos, decidí dividirlo en 3 grandes grupos. Todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas del sector público, desde edificios de gobierno, automatización, seguridad de personas públicas como seguridad pública, lo mismo que control y monitorización y inteligencia artificial aplicada a transporte público, como el Internet de las cosas comercial, todo lo que tiene que ver con centros de distribución, logística, manufactura, robótica, tiendas y mercados, logística, y el Internet de las cosas de las personas, ¿no? Para entretenimiento, para aprendizaje automatizado, desarrollo de plataformas y learning también para el aprendizaje y toma de información desde ahí. Todo esto, digamos, se puede adaptar en función de la necesidad del tipo de industria donde vamos a desarrollar el modelo de negocio. Y para esto me voy a ir a 2 ejemplos, 2 casos de uso, pero sin antes hacer un breve paréntesis, que todo esto, como yo soy especialista, como bien me han hecho la introducción en ciberseguridad, como bien saben, en Latinoamérica hoy en día se está comenzando a incorporar conceptos y empezando a incorporar dentro de lo que es gobiernos, administraciones públicas, todo lo que tiene que ver fuertemente, ¿no? Se viene trabajando hace un tiempo, pero fuertemente lo que es la protección de datos personales, apalancado también, ¿no?, por la nueva introducción de la Ley General de Protección de Datos de
del país hermano de Brasil, que todos estos desarrollos que nosotros realizamos lo hacemos bajo el paraguas de la protección de los datos personales y trabajando a regla de lo que tiene que ver con las normas internacionales de ciberseguridad para el caso que toque, ¿no? Ya sea si vamos a trabajar con pagos por reconocimiento facial, como si vamos a trabajar con tráfico o con monitoreo de cámaras o circuitos de cámara dentro de industria. Todo esto está bajo leyes de protección de datos y lo podemos trabajar, digamos, para aumentar la capacidad de la protección de datos con una empresa suiza con la que yo colaboro, especializada en todo lo que es ciberseguridad. Entonces, habiendo dicho esto, habiendo hecho este paréntesis, voy a dar 2 ejemplos, ¿sí? Y que creo que son muy relevantes, digamos. Uno orientado a aplicación de inteligencia artificial a todo lo que es almacén y logística, ¿sí? Por un lado, hace muy poco el lanzamiento de más de 7 de estos equipos que nosotros desde Duerch y junto con SPADE no nos vamos a enfocar tanto en el equipamiento necesario. Esto sí es importante aclararlo porque yo sé que hay mucho desarrollo de industria nacional también y en la región, sino que nos vamos a enfocar tal vez quizá un poquito más en circuitos de cámara en el caso de ser necesario y en las cuestiones de software que permitan que se coloquen por encima como integrador de datos junto entre Duerch y SPADE para hacer todo lo que tiene que ver con las funciones core de inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con la búsqueda a partir de lo que captamos desde cámaras, circuitos cerrados o desde lo que tenemos en almacenes, para reconocerlo y finalmente hacer la gestión desde la plataforma. ¿Sí? Ya sea reconocimiento facial, ya sea reconocimiento de objetos, ya sea gestión del espacio para mejorar, o sea normativas de seguridad, por ejemplo, como lo puede ser un caso tan habitual que es el de, bueno, cumplen el personal y las personas que colaboran con la empresa en la cual estamos con normativa de seguridad de usar el equipamiento adecuado o utilizar casco. Nosotros podemos hacerlo cumpliendo a partir de esta plataforma y de este sistema de gestión integral. Habiendo dicho esto también, quiero cerrar la intervención para no extenderme mucho más y dar lugar a las preguntas, con 2 ejemplos. Por un lado, almacenes logísticos, sistema de reconocimiento, por ejemplo, se pueden instrumentar sistemas de códigos QR o por reconocimiento de objeto para trabajar con motores de inteligencia artificial en la mejora de la productividad en la gestión de inventario, por ejemplo, o en la gestión logística, o en la predictibilidad que podemos tener sobre los pedidos más habituales para el preparado de pedidos. Todo esto son aplicaciones de inteligencia artificial que nosotros podemos abordar desde el lado del caso práctico concreto de almacenes logísticos, de naves industriales, de accesos a todo lo que tiene que ver con esas naves industriales, todo lo que tiene que ver con control de acceso, ya sea con reconocimiento facial o bien con reconocimiento si no lo quieren llevar adelante con reconocimiento facial, con tarjeta o con móvil. Todas estas aplicaciones podrían ser casos claros de lo que es sector industria. Y luego, una herramienta muy poderosa, digamos, de la empresa con la que nosotros colaboramos, que es McVie y con SenseTime, que son, por ejemplo, ellos lo utilizan con la empresa Alibaba, que todos deben conocer, es el reconocimiento facial de Face++, que es un motor de inteligencia artificial que permite diferentes casos de uso. Como les decía, desde todo lo que tiene que ver con control y reconocimiento facial en el ámbito empresarial, como lo puede ser monitoreo y control por cámara en espacios también públicos, ¿sí? O en accesos de oficinas, o lo que puede ser reconocimiento para control de tráfico o monitoreo de todo lo que tiene que ver con tráfico, señalización, mejoras de modelos para lo que es el tejido urbano. Todo esto se puede hacer con lo que yo pongo aquí como reconocimiento facial, que puede ser aplicable tranquilamente a reconocimiento de objetos. Una pregunta para cerrar esta intervención, digamos, de reconocimiento facial o reconocimiento de objetos, que habitualmente surge, que a mí me gustaría adelantarme a ello, es la de, bueno, ¿esto es cloud o es on-premise? Como les decía, tenemos soluciones cloud
pero también recomendamos fuertemente por un tema de protección de datos al inicio y de control sobre los modelos de inteligencia artificial que aplicamos, trabajar muchas veces con servidores locales, que obviamente son racks con equipamiento, con computadores de buena capacidad, o sea, con buena capacidad de procesamiento, para poder trabajar en diferentes modelos con placas y licenciamiento de software que nosotros otorgamos, para ir creciendo de manera local en los modelos de inteligencia artificial que sus industrias propiamente dichas la necesiten. Obviamente que nosotros traemos casos que ya tenemos desarrollados y casos de negocio aplicados en más de 30 países, pero muchas veces es consistente trabajar desde el local por una cuestión de tiempos de respuesta, si la capacidad de la velocidad del ancho de banda no lo permite en el lugar donde pueden tener una nave industrial o es en el exterior, en tejido urbanístico. Entonces nosotros proveemos la capacidad de que la infraestructura se coloque en local y añadirle a partir de ahí herramientas de software específica con licenciamiento nuestro y todo el soporte nuestro para poder llevarlo adelante. Y habiendo dicho esto, todo ese soporte lo vamos a llevar adelante con la gran alianza que hemos construido con SPADE, en local en Argentina. Ellos tienen la capacidad, digamos, lo hemos hablado largamente con Gabriel y estoy encantado, digamos, de trabajar con él. Así que, de mi parte, digamos, creo que la presentación rápidamente dio para contar básicamente lo que hacemos, que al final, en líneas generales, sería gobernar el dato como una primera etapa en el proceso de maduración dentro de lo que es Industria 4.0, para poder mejorar eficiencia, mejorar los rendimientos y la productividad de nuestra industria, para luego llevarlo al siguiente nivel a partir de modelos de inteligencia artificial contrastados y validados con más de 800 millones de usuarios a nivel global, como les digo, pensándolo global, pero actuando en local junto con la alianza que tenemos con SPADE y todo el equipo de Gabriel Balbo. Así que muchas gracias y muchas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, Gabriel. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Antes que nada quiero agradecer a todo Intecar, en nombre de todo Intecar, particularmente a Conrado González y a Fabián Ruoco, pero hacerlo extensivo a todos los miembros. La verdad que para mí es un placer, es un orgullo, es algo que siempre quise hacer, esto de una red de vinculación como estamos construyendo acá. Y bueno, ya tiramos el plato fuerte con Matías, esta alianza que tenemos con él por el tema de inteligencia artificial, la estamos llevando adelante de manera sostenida y desde el punto de vista propio de SPADE era la pata que le faltaba como para meternos en lo que es la industria 4.0. Si me permiten compartir pantalla, bueno, tengo una pequeña presentación, pero básicamente quiero contarles que SPADE originalmente es una consultora que tiene ya casi 15 años, que está dedicada particularmente a la inteligencia competitiva, y a partir de alianzas y vinculación hemos construido cuestiones multidisciplinarias. La verdad que eso ha sido un gusto en todo momento. Estuvimos con el Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción trabajando mucho. Y más allá de... Sí. Discúlpame, ahí ya podés compartir. Perfecto. Más allá de lo que mencionó Matías en cuanto a inteligencia artificial, SPADE, el fuerte de SPADE ha sido siempre inteligencia competitiva. En tal sentido, nosotros tenemos lo que es producto de lo que es inteligencia competitiva, que tiene que ver básicamente con dos cuestiones, y que una es el monitoreo de entorno competitivo, y la otra cuestión son los estudios puntuales de mercado. Inteligencia competitiva, básicamente, para el que no está familiarizado con la temática, es una disciplina que lo que busca es
mejorar la competitividad de las empresas y de las organizaciones a partir del uso de información como herramienta de gestión. Información que buscamos que sea precisa, oportuna, pertinente, adecuada para la marcha de los negocios o la marcha de una organización que puede ser sin fines de lucro. Así es como tenemos lo que es el sistema o el servicio de monitoreo de entorno competitivo, que lo llamamos Vigilancia 1.0, y que tiene que ver básicamente con lo que es monitoreo de entorno con herramientas de uso cotidiano, de uso de fácil acceso, como son redes sociales, pueden ser herramientas de Twitter, y si no, también lo que son los trackings de páginas web. Ese es el servicio básico que tenemos, es completamente customizable de acuerdo a la demanda, y como les digo, es muy sencillo, no tiene mucha difusión, digamos, en este momento. Es muy poco lo que se ha podido avanzar en Argentina con inteligencia competitiva, pero bueno, yo soy un evangelizador de esto y realmente hemos tenido resultados satisfactorios en oportunidades que lo hemos podido implementar. Más allá de esta cuestión, tenemos lo que son estudios de mercado, estudios de productos, estudios de tecnologías, que tienen que ver con lo que es la salida a la exportación de las empresas, el análisis de mercados tecnológicos, mapas tecnológicos, cuestiones legales, donde también podemos incluir patentes, investigaciones de mercado propiamente dichas, que tienen que ver con, bueno, qué salida puede tener un producto, qué salida puede tener o qué entrada puede tener en un determinado nicho. Y por último tenemos también lo que es alianzas para lo que es la entrada en el mercado de capitales. Yo tengo un background de trabajo en el mercado financiero, así que en ese sentido tengo muchos profesionales que han colaborado conmigo en determinadas circunstancias o determinados casos donde nos han pedido algún consejo para ver cómo entrar al mercado de capitales. Bueno, esto también lo ofrece SPADE. Quería ser breve, quizás estuve muy, digamos, muy rápido. Quiero darle lugar a Lidia Cerati para continuar la marcha de esta primera jornada. Agradecerles la atención y bueno, acá están los contactos, quedamos a disposición. La verdad que desde el punto de vista de lo que es particularmente la inteligencia artificial, realmente estoy muy contento de poder contar con Dorch, contar con el trabajo que hace Matías Banchero, y bueno, creo que podemos generar bastante impacto en la necesaria digitalización que necesitan nuestras organizaciones, en avanzar con Internet de las Cosas en nuestro país y en avanzar en lo que es la industria 4.0, la integración de sistemas multiplataforma, todo lo relacionado con este momento de la historia de las relaciones productivas que como país necesitamos ponernos al día. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Yo tengo acá una pregunta, no sé, tal vez ya la contestaron en el transcurrir de la charla. Además de trabajar con empresas privadas para integrar y construir y ejecutar estrategias de integración de datos, ¿tienen algún caso de éxito con organismos públicos? Bien, Gaby, si querés yo Ahí. puedo contestar brevemente. Por favor, Matías. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, la respuesta es que sí, tenemos casos de éxitos con organismos públicos. Tanto, por ejemplo, ¿no? en Europa, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con monitoreo en tiempo real para la protección en aeropuertos y trabajo en todo lo que tiene que ver con procesos de migraciones en general.
tenemos una amplia experiencia. Y localmente en Argentina estamos trabajando en un caso muy, muy lindo del municipio del cual yo vengo. Yo soy de Luján, provincia de Buenos Aires, y tenemos también un caso de éxito allí en trabajar en el gobierno del dato, en articular también con Nación para trabajar en políticas en conjunto que nos permitan digitalizar el municipio, atender requerimientos puntuales y específicos que necesitan de Duirch para llevar adelante, digamos, la integración de los datos, ¿no? Estamos en ese estadio y ese es el caso que yo puedo comentar, digamos, de éxito en Argentina. Bueno, gracias, Matías. Tengo otra más. ¿Cómo trabajan en el caso que la integración con las plataformas actuales que posee quien pregunta, no se encuentre aún desarrollada? Bien. Aquí yo voy a comentar, digamos, desde el punto de vista técnico, por ahí Gaby puede complementar desde la capacidad en local de trabajar con los equipos o con las empresas de los equipos locales. Creo algo adelanté, digamos, durante la presentación. Lo que se hace habitualmente es trabajar primero en un relevamiento, ¿no?, de los sistemas actuales que posee la compañía, la empresa, la institución, o no solo en puntual, digamos, que, por ejemplo, si tiene un CRM o un ERP, porque generalmente tienen muchos sistemas, ¿no? Y entonces, como primer medida, como primer paso, lo que nosotros hacemos a través de Duirch, que es como empezó la idea hace ya varios años atrás, es entender la naturaleza de los datos, entender a nivel técnico cómo se recolectan o cómo podríamos hacer de una manera eficiente la recolección de datos, para primero poder tener lo que se construye habitualmente en procesos de inteligencia artificial, que es el dataset, el set de datos básico. Una vez que tenemos todos esos datos integrados, un ejemplo práctico podría ser en industria, decir, bueno, sensores dentro de la línea de producción, control de stock o de inventario del sistema de gestión, el sistema de inventario que tenga la empresa. Una vez que entendemos toda la naturaleza de los datos, más obviamente los tiempos de producción, si es que los tienen, o los tiempos el tiempo de almacenamiento, tiempo de logística. Una vez que tenemos todos esos datos integrados en un mismo lugar, en un mismo repositorio, en un mismo espacio, procedemos a hacer el trabajo fino de proponer cómo estructurar esos datos, ¿sí? Como segundo paso, digamos, en la cadena, digamos, de proceso, digamos, de trabajo. Una vez que logramos etiquetar o clusterizar, como quieran llamar, o estructurar los datos, empezamos a trabajar recién ahí en los modelos predictivos, ¿sí? Empezamos a trabajar recién ahí con modelos predictivos que tienen más que ver con la estadística, como les decía, que quizá tienen más que ver con estadística aplicada que con machine learning, para poder ver el nivel de eficiencia que tienen el trabajar con esos datos y no perder mucho tiempo ahí. Esto en tiempos puede llevar, como decía hoy, entre 14 y 21 días, ¿sí? Entre que podemos llegar a hacer un assessment con el área de sistemas, con los diferentes actores dentro de la organización, hacemos un primer assessment y hacemos una propuesta, ¿no? Integramos los datos y a partir de ahí empezamos a proponer modelos predictivos, ¿sí?, para aumentar la eficiencia, que nos permitan trabajar sobre problemas concretos, sobre mejora de KPIs concretos, elegir 2, 3 KPIs y decir, bueno, estos índices son los que yo quiero mejorar. Perfecto, y trabajamos sobre eso. Y una vez que tenemos eso, podemos añadir la plataforma de inteligencia artificial. Obviamente que si la empresa tiene ya gobierno del dato y me dicen, yo ya tengo gobierno del dato, ya recolecto información, directamente podemos ir al paso de aplicar modelos de inteligencia artificial, ver cómo responden y mejorar esos KPI de una manera muchísimo más rápida, acelerada o eficiente, si se quiere, ¿no? Pero esto es el estudio del caso por caso, y por eso, como es el estudio del caso por caso, la
la alianza, digamos, con SPADE para tener todas las manos, digamos, el músculo local para poder implementar de manera rápida y con soporte, obviamente, nuestro y de los equipos que desarrollan tanto de McVie como de SenseTime, para lo que tiene que ver con cualquier duda técnica o integración técnica o visualización que nosotros necesitemos desarrollar. ¿Sí? Creo que con esto cierro un poco el proceso como lo abordamos. Bueno, Matías, muchas gracias. Gabriel también, muchas gracias. Vamos a pasar a la segunda charla de este panel. Le vamos a dar la bienvenida a Lidia Cerati, que ella nos va a hablar de inteligencia artificial en la PYME, más allá de los mitos y panaceas. Lidia. Voy a reactivar el micrófono. Lidia es ingeniera electrónica, recibida en la UBA, está entre los fundadores del Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción, representa en Vintecar a Fundetec, es la entidad de vinculación del Copitec, es reconocida experta en TICs, hoy en Inteligencia Artificial e Industria 4.0, es consultora del MinCIT en la Dirección Nacional de Estudios, interviene en Inteligencia Artificial por el gobierno argentino en el G20, participó en Infraestructura Analítica TIC de Vigilancia Tecnológica, es redactora de editoriales TIC y en Inteligencia Artificial, bueno, continúa su trayectoria, Bien, tiene una amplia trayectoria. Lidia. Muchas gracias, María, muchas gracias a todos. Bien, vamos a trabajar. ¿Cómo hacemos para compartir? Empezamos conversando y me dirás. No, directamente, Lidia, podés compartir tu pantalla. Desde acá. Entonces, perfecto. Compartir. Excelente. Tengo demasiadas cosas abiertas. Acá estamos. Ahí está, excelente. Esta es la presentación. Nosotros tenemos, Fundetec hizo un cambio de consejo de administración hace muy poquito y estos proyectos que les voy a contar son los que estamos viendo desde ese momento. Uno es un CubeSat, un satélite pequeño, experimental interuniversitario. Es una cadena de entidades, así como Vintecar es un grupo de entidades, son universidades, empresas, es un conjunto de interesados en que los estudiantes puedan hacer directamente prácticas sobre el satélite. Y este es un satélite experimental, hay una segunda etapa para poder integrar más satélites y para poder ir haciendo un conjunto, ¿no es así? Para ir tomando esa experiencia. La carga útil es de IoT, porque nosotros somos de telecomunicaciones, y en particular IoT requiere mucho menos ancho de banda que cualquier otra posibilidad de tal manera, y además es muy útil para la práctica de IoT. El lanzador nacional probable es LIA, que es una startup argentina. Digamos, hay una tendencia en el mundo, en cohetería y en muchos ámbitos que parecían prohibidos, de startups y de empresas pequeñas en el mundo, no solo, y los nuestros también. Nosotros ya contabilizamos 3 lanzadores que están autorizados y que tienen experiencia. Y después de ver, digamos, los problemas que ha tenido el líder mundial con algunos cohetes que no los no pudieron salir y otros que no se pueden recuperar, realmente más se animan nuestros jóvenes, que realmente son muy sólidos, los chicos del IA. Nosotros estuvimos en una charla con ellos, vamos a ir controlando el tiempo. Bien.
Y el otro es un proyecto ambiental, que es un envase ladrillo. Es un nuevo paradigma, que sería de reuso directo masivo, es decir, no llega a la basura, y consta también de un sistema de recolección y distribución con cooperativas y mutuales. También hay elementos de movilidad eléctrica que todavía no los tenemos armados. Bueno, antes de pensar en la PYME, miramos a partir de la misma propuesta del Plan de Desarrollo Productivo, que incorpora 4.0 en la Argentina. Están los países que tienen ya planes al respecto. Noto, esto está muy bueno, lo tomé de Daniel Stenger, y realmente hay algo que sí recomiendo incorporar en la consideración como política pública, ¿no? Y también como política grupal de cámaras o de entidades, la experiencia de Singapur. Singapur hizo un plan para que las pymes pudieran incorporarse a Industria 4.0 desde puntos muy básicos hasta puntos más evolucionados. Digamos, lo que tiene que es una cadena de acciones concretas, chiquitas, y realmente lo considero valioso. Lidia, Lidia, ¿podés poner el modo presentación? Porque no se llega a ver. Es cierto. Gracias. ¿Cómo lo ponemos? Perdón. En modo presentación, eso es en el propio PowerPoint. Acá en la barra es, ahí, en la barra que tenés debajo, inferior, ahí tenés como una... ¿Oh, sí? Un botoncito, aquí abajo, al lado del 64%. ¿Qué problema? ¿Dónde está el 64%? Abajo de todo. ¿Ves? En el pie de tu proyección tenés la barra, es una barra de diálogo que podés poner más grande. Estoy compartiendo la pantalla. Perdón, la verde que... Sí. Con F5 directamente también lo puedes hacer. Cierto. F5. Gracias. Es cierto, gracias. Sí. Bueno, en lo que venía ahora, y espero que aparezca la imagen nuevamente, me quedé con... Ahí está. Gracias y disculpen. Realmente. Hacía tiempo que no compartía pantalla. Y esto es lo que vimos. Esto es lo que asusta a la pyme cuando ve este tipo de gráficos que tienen todo. Por ejemplo, este es un ecosistema de digitalización en donde se considera que hay ciudades, hay empresas, hay, digamos, está todo muy bueno como gráfico, pero realmente cuando la pyme ve esto se asusta. Y además no están los conceptos fundamentales. Digamos, no se ve, por ejemplo, que vamos a tener que por primera vez las tecnologías operativas, toda la maquinaria y los elementos de operación de la fábrica van a estar conectados por primera vez a los sistemas de IT tradicionales. Es decir, así como el ERP reúne todos los elementos administrativos, conceptualmente tiene un valor muy grande, saber que además de tener integrados los elementos administrativos, vamos a tener toda la data que corresponde y que viene filtrada a través de la analítica y de la inteligencia artificial, que la vamos a tener en el sistema de IT, de tal manera que vamos a poder trabajar con las máquinas como si nos hablaran. Es decir, así como vemos en los archivos administrativos, para los ingenieros realmente la informática empieza ahora, cuando podemos tener los controles de lo que antes teníamos con los sensores
no integrados, porque los sensores tienen más de 40 años, digamos, pero esta posibilidad de poder manejarlo como recurso informático. Bueno, pasos simples explicables. Por ejemplo, las empresas tienen que tener web, tienen que entrar a redes sociales, tienen que pensar en lo que es un SEO para poder posicionarse, en las redes sociales como conjunto, teniendo un sistema que las actualice sin estar las personas atrás de ella y pudiendo, sí, manejar los contenidos, ¿no? No es que sacamos las personas, sino que le damos una actividad sustancial. La migración a la nube es muy importante para la pyme, empezar a trabajar y decididamente trabajar en la nube. También puede ser trabajar en premisa en las instalaciones de la empresa, o lo que se llama la niebla, por decir así, de que tenemos la nube a ras de tierra y a la mano. Clientes, proveedores, cadena de valor es fundamental, ahí la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho. Toda la data del producto vendido, toda la data de piezas que puedan fallar, vamos a tener integrados a los clientes con el producto que estamos controlando, con el proveedor de esa parte que está fallando dentro del producto, de tal manera que esa integración de la cadena de valor va mucho más allá de la provisión y de la entrega de productos, sino que continúa a lo largo de la vida útil del producto, obviamente. Por supuesto, logística y el tema integrado, elementos que van desde proveedores de diseño que llevan directamente a una impresora 3D de la fábrica el elemento a fabricarse, porque va a permitir flexibilidad, es decir, que atraviesa el perímetro, lo que se llama desperimetrización, y esto realmente es una gran ventaja apenas se prueba y se lo puede tener. No es simplemente que se comunican o que están integrados en Internet, sino que trabajan en forma armónica como una orquesta. Y otra de los puntos importantes de integración inicial de la pyme en Big Data, o sea, datos masivos, la analítica de estos datos y la inteligencia artificial automatizando esa analítica, con lo cual se puede hacer un filtrado complejo y en un tiempo corto. Es fundamental desarrollar las capacidades digitales, no estar atados a una determinada marca. La fábrica tiene que funcionar en forma permanente, poder tener hasta cierto grado, obviamente, las capacidades digitales. Como detalle, entre paréntesis y no relacionado con esto, digamos, el software de cohetería que recién mencionaba, internacional, el más importante del mundo, está hecho sobre Linux. Es decir, que hay una tendencia en lo que son las tecnologías más avanzadas a poder trabajar en forma o con OSS o con software de fuente abierta, o si no con interoperabilidad. Lo siento. Vamos a tener que dejar otro orador, porque esto no, perdón. Voy a... Zaratustra. Esto va a quedar grabado, es una maravilla. Es una maravilla. Bueno, estamos hablando de la pyme, ¿no? Bueno, entonces con estas capacidades digitales, la pyme se va a poder arreglar. La interoperabilidad es muy importante. Si no se puede trabajar con software abierto, que sea interoperable. En todo lo que sea Industria 4.0, es muy difícil en fábrica poder asegurar de tener cada equipamiento con las mismas marcas de software y las mismas posibilidades de conexión.
Es decir, que es muy importante tener de los proveedores la información de interoperabilidad. Asimismo, hay que formarlos en capacidades blandas, que en este momento se hacen muy importantes por la agilidad, la flexibilidad. Estamos en un mundo en donde, como decía Darwin, el que se adapta es el que sobrevive, y las culturas de la ingeniería tradicionales no tenían estas características que se están imponiendo hoy. Bueno, algunas herramientas muy básicas, por ejemplo, para estas empresas, como decíamos antes, que se van digitalizando, tener inteligencia de negocios y poder hacer algún tablero de control al respecto. Un pasito más es tener herramientas que nosotros llamamos SAP, por ejemplo, un CTO as a service, digamos, compartir un CTO oficial o de grupo o de cámara, y como de cámara empresaria, ¿no? O de parque industrial, digamos, a través de una asociatividad. Y herramientas más evolucionadas, tener ya sus consultores para analítica, ciberseguridad e inteligencia artificial. Este es el concepto más importante para comprender qué nos da la industria 4.0, poder entenderlo en cuanto a la ventaja, que es la vinculación entre las tecnologías operativas y las tecnologías de la información, la integración vertical, que es eso que vimos con los proveedores y los clientes, vertical se le llama en todos, en la industria 4.0, a la integración interna de la empresa entre lo administrativo, la fábrica, etcétera, y horizontal, al revés de lo intuitivo, ¿no es cierto?, se le llama a la integración adentro de la empresa, digamos. Esto lo vimos: cliente, empresa, proveedores, seguimiento de vida del producto, nube, niebla, analítica potenciada por la inteligencia artificial. Hay diversos tipos de inteligencia artificial, hay que saber de qué hablamos en las aplicaciones, estas son cosas concretas. Acá, digamos, todo ese tema de los mitos están normalmente relacionados con miedos, de qué va a pasar, de si se va a arreglar sola, de si va a tomar decisiones sobre mi empresa, si se va a pagar el equipo en forma, digamos, todos esos miedos forman parte de los mismos mitos, como la gente dice, bueno, va a desaparecer mi área de negocios, va a desaparecer la planta, etcétera, etcétera. Esa inteligencia artificial soñada de las películas, ese HAL de 2001 que impide que lo desconecten, ese tipo de cosas, que pide que no lo desconecten, eso no existe. Estamos hablando de inteligencia artificial concreta, lo que se le llama angosta en cuanto a su alcance. Hola. Sí, estoy dando una charla, una conferencia, van a tener que esperar. Gracias. Bueno, las cosas ocurren todas juntas, ¿eh? Bueno, y en el caso de las paraceas ligadas con las ambiciones, con la inteligencia artificial, vamos a conseguir esto y se va a solucionar lo otro, vamos a vivir en el mejor de los mundos y se va a prender la tostadora y te va a venir a buscar el auto, etc. Bueno, estos son tipos de inteligencia artificial en cuanto a elementos técnicos. Digamos, abarca, según las aplicaciones, por ejemplo, procesamiento de lenguaje natural, depende de cuál sea la actividad. Robótica, planeamiento, sistemas expertos, procesamiento de lenguaje natural, por acá abajo, que yo no llego a leerlo. Tenemos visión y ligado a lo que llamamos el lenguaje natural, lo que es conversión de texto a voz y de voz a texto.
No sé cómo estamos con el tiempo, hablé lo más rápido. Lidia, estamos excelente con el tiempo. Si querés, te hago una pregunta que tengo acá. Bueno, cómo no. ¿Cómo no? Pregunta, ¿estarán en condiciones la PYME para aprovechar la inteligencia artificial frente a la gran aceleración tecnológica y en particular en manufactura frente a las plataformas disruptivas? Buena pregunta. La PYME tiene una posición de oportunidad especial porque en momentos de turbulencia, las estructuras pesadas, burocráticas, con excesivos controles, no pueden responder con facilidad. La PYME se siente muchas veces que no puede, pero debidamente asesorada y con posibilidades, en esta situación realmente tiene más posibilidades de moverse, especialmente después de la pandemia quedó claro, ¿no? que puede manejar la tecnología y puede cambiar, se va a sostener. Hay una enorme aceleración, lo más habitual de todos los días es la velocidad del cambio, y la PYME puede adaptarse, no a la ligera y de cualquier manera, sino a través de pasos concretos, se puede adaptar especialmente a ir incorporando la tecnología, ir formando a la gente. Es muy importante la capacitación. La ley de economía del conocimiento incorpora la posibilidad tiene uno de los segmentos que es de formación, de capacitación, que es muy amplio, además de los de investigación y desarrollo y propios que nosotros vemos para industria. Y en el caso de la manufactura, dentro de los mitos que hay para las empresas, está la idea de que vienen plataformas disruptivas y estas plataformas disruptivas transforman áreas enteras de las empresas, las reemplazan, como se ve en el tema del delivery, por ejemplo, en el que administración de personal lo hace un algoritmo. Pero en manufactura es distinto, es muy difícil que una estructura, una plataforma disruptiva pueda instalarse en una manufactura y hacer el reemplazo de lo que existe hoy por esa plataforma. Y esto es porque cada segmento de la industria, cada segmento de la manufactura, cada segmento industrial es distinto, y dentro de cada segmento, cada empresa es distinta. Y hay algo que nosotros sabemos, la gente de este ámbito, que es el conocimiento tácito, ese conocimiento tácito que tiene la gente que lleva adelante una tarea al incorporarse con el asesoramiento de la transformación, puede llegar a feliz término pudiendo digitalizarse y lejos en un cierto tiempo del riesgo de ser reemplazada. Esta cuestión nos permite pensar que hay un cierto tiempo, que no es lo mismo que Uber, para dar un ejemplo, que es los ejemplos que se dan todos los días, de que de un día para otro aparece una empresa del exterior y reemplaza un sistema existente. La manufactura tiene una oportunidad, pero no hay tiempo para dormirse, digamos. Hay un tiempo para hacer la transformación. No sé si habré contestado con esto, pero... Sí, perfecto. Bueno, vamos cerrando este panel, vamos a un espacio de conversatorio general entre todos. Yo acá tengo algunas preguntas que están en el chat de acá del Zoom y también en el chat del YouTube. Empiezo por Gabriel, bueno, en la presentación de Gabriel, Matías. ¿Creen que el camino es avanzar hacia la consolidación de datos en una plataforma cada vez más fluida de distintos sistemas, de distintos proveedores?
Gabriel, Matías. Sí. Ahí. ¿Querés, Gaby? Bueno, Yo lo dejo, Matías. Bueno, yo voy a hacer una aproximación desde dos lugares. A ver, voy a hacer una aproximación desde el punto de vista de la... A ver, ¿ahí ven mi pantalla? ¿La ven? Sí. Bien, desde el punto de vista de la empresa pequeña y mediana que va creciendo, hago la primera aproximación, que es desde el mundo de cómo lo está abordando la ciberseguridad para entrar en industria, ¿no? La propuesta generalmente es desde un lugar, desde un abordaje de desarrollo, seguridad, operaciones, o sea, integrarse dentro del proceso entre el desarrollo y las operaciones, ¿sí? Entre la producción y las operaciones, con herramientas, ¿no? de integración continua, de integración directa, desarrollando, digamos, APIs o web services que permitan integrarse. Nosotros en ciberseguridad lo abordamos de esta manera. En paralelo, para no hablar siempre de lo que hacemos nosotros en ciberseguridad, tenemos el abordaje que está haciendo los Estados Unidos, por ejemplo, en materia de ciberseguridad. Como bien mencionaba Lidia, tenemos el abordaje de lo que es Open Source Intelligence, que tiene que ver con inteligencia, pero de código abierto, ¿no? Hacer desarrollos que permitan ser enriquecidos por la comunidad, trabajados por la comunidad y mejorados por la comunidad. Esto es como la primera parte de la respuesta, porque sí o sí necesitamos trabajar desde, digamos, de la pequeña y mediana empresa en formato que nos permite integración continua y mejora continua de las herramientas que tenemos, ¿sí? Para no decir, ya no está más este approach de coloco algo y lo dejo 20 años, ¿no? Al menos desde mi punto de vista. Y desde el punto de vista de la inteligencia artificial propiamente dicha, lo que les contaba hoy, que estamos trayendo a la mesa junto con SPADE, tiene que ver con el concepto de orquestación de datos, ¿no? De plataforma de gestión de datos, ¿sí? Con una interfaz de usuario amigable para que lo pueda gestionar, que la curva de aprendizaje de la persona que lo pueda gestionar sea muy rápida, muy corta, con una diferencia de tiempo, o sea, en 1 o 2 semanas puedo estar utilizándola, en la cual ese orquestador de datos, como bien la palabra lo indica, sea el maestro de orquesta que trabaja sobre los sistemas, los diferentes sistemas que tenemos, como ven aquí en la pantalla a la izquierda, para hacer integraciones a partir de las herramientas que va conociendo y que se van integrando a esa plataforma desde diferentes aristas, hacer integraciones tanto de lo que son funciones de core, como lo que tiene que ver con funciones de búsqueda, ¿sí? Para lo que es el reconocimiento, para el estructurado de datos, o, por ejemplo, como dice ahí, eventos de búsqueda de puertas, o sea, se generan a partir de eventos, poder hacer búsquedas, todo lo que tiene que ver con las capacidades de reconocimiento, ya sea facial, de objeto, de datos, de gestos, de imágenes, ¿sí? De imágenes en movimiento, de anomalías, y todo lo que tiene que ver con plataformas de gestión que puedan andar dando vueltas en el mismo core de la empresa, de la industria, ya sean sensores que tengan, no sé, desde un PLC muy, como decía Lidia, ¿no? Que tienen 40 años los sensores, hasta el sistema más moderno, poder trabajarlos todos de manera integrada y articuladas bajo una plataforma de gestión con una interfaz gráfica que sea linda, que sea amigable para el usuario, más que linda, sea amigable para el usuario. Esto es lo que nosotros traemos a la mesa, ¿no? Que podamos tener diferentes sistemas, diferentes aplicaciones, diferentes abordajes propios de cada uno de los sectores, ¿sí? Pero independientemente de eso, ponerlo todo bajo el paraguas de un orquestador de datos y aumentar la eficiencia, la productividad y el retorno de la inversión a partir de integrar y de trabajar de manera conjunta todos los sistemas y servicios que tiene una compañía. Gracias, Matías. Lidia, te voy a hacer otra pregunta. ¿Sí? Que está que hicieron por el canal de YouTube. Preguntan, ¿qué universidades están involucradas en el proyecto CubeSat que mencionaste? Que yo recuerde, está la Universidad de Palermo, la
la Universidad Austral. Hay 3 o 4 nacionales, yo no las tengo presentes en este momento, pero sí me recuerdo porque me llamó la atención la propuesta que había sido de Palermo. Pues yo les voy a poner acá luego la noticia en donde está este detalle, la noticia del boletín de Copitec, que pensaba traerla de entrada para dar una respuesta precisa al respecto, y de hecho consulto y en algún momento lo pongo en el chat para poder darle la respuesta precisa. También están, bueno, los lanzadores, pero la pregunta específica es ¿qué universidades? La verdad es que los veo todos los días, no me acuerdo en este proyecto, pues son varios proyectos. Estos son los que ya están más o menos estructurados. Ya lo busco. Pasamos a otra persona con otra cosa. Mientras tanto, Gabriel. Dale. Gracias, Lía. Gracias. Mientras tanto, Gabriel pregunta, en el caso de una implementación en Argentina, ¿cuáles serían los pasos a seguir por SPADE Darch para llevarla adelante? Bueno, bien. Los pasos que deberíamos seguir es, primero, hacer un diagnóstico de lo que quiere el cliente. Una vez que tenemos el diagnóstico, como comentaba Matías, y antes de llegar a lo que es la implementación específica de inteligencia artificial, se tiene que organizar el gobierno de datos. En ese sentido, nosotros tenemos un equipo de profesionales independientes, porque no los tiene SPADE, pero sí están, digamos, han sido convocados para este proyecto, que se especializan en ingeniería en telecomunicaciones, en lo que es informática, en redes, entonces, y también en análisis de datos. Entonces, llegado el caso, se convoca a estos profesionales y se trabaja en una suerte de task force, de manera de armar lo que necesariamente Darch nos pida como para poder avanzar en el proyecto. Por ejemplo, bueno, y en ese sentido va a estar Darch, va a estar Matías Banchero, diciéndonos, bueno, hay que armar esto, hay que organizar esto otro, y nosotros desde Argentina lo vamos a hacer con los equipos desde acá. Y en este sentido va a haber una interrelación en lo que es el laburo remoto con el laburo presencial, que es un poco como se trabaja hoy, ¿no? Es un poco remoto, un poco presencial. Es un poco lo que de alguna manera Lidia comentaba en esta nueva, bueno, en este nuevo ecosistema de trabajo. Si me permiten, acá tengo la lista de para dar la respuesta que teníamos, la pregunta en el chat. Bueno, por supuesto, Copitec, Fundetec, Universidad de Palermo, Universidad de Avellaneda, el ICTE, que es el Instituto de Tecnología Espacial, LIA, que es una empresa nacional que mencionaba, es una startup que ya tiene experiencia, la UTN es la Facultad Regional N que es Neuquén. La Universidad Austral, la Universidad Nacional UNCO. UNCO es del Comahue, ¿será? Creo que sí. Sí. Y Aeropac, Sociedad Anónima, que es otra startup del tema espacial. Les cuento que la comisión de satelital funciona dentro del Copitec, que es una comisión de proyectos satelitales. Y nosotros desde Fundetec vamos a hacer la presentación, el formato, la presentación del proyecto. Pero digamos, las cartas de intención y quienes van firmando, lo va recibiendo el Copitec. Y acá tenemos en proceso de firma CITEDEF, UNDEF, que hemos firmado convenio el año pasado y está ya parametrizado, y la Universidad Nacional UNM,
La Matanza SLM, ¿no? UNM, ¿de dónde es? Bueno, es la respuesta es esta, es UNM, y no me acuerdo, y después me van a retar de esta universidad, pero no importa. Bueno. Así que nosotros, acá me aclaran que UTN es Universidad Tecnológica Nacional, y yo quería saber las que no son tan, bueno. Lo que necesiten, me preguntan también, les puedo responder por privado también, como quieran. Bueno, Emilio Velasco, el responsable de Relaciones Institucionales de Vintecar, del grupo. Bueno, simplemente está abierto el conversatorio. Quien quiera hacer Perfecto. una pregunta a los expositores puede levantar la mano o pedir la palabra. Sí. Perdón, UNM es Moreno. Estoy debiendo una sola que es UNCO, creo que es Comahue, pero... Comahue, sí señor, sí señor. Para volver a deber me tiene que preguntar otra cosa. Muy bien. Bueno. Gabriel, Matías, que quieran aportar algo más. Tenemos unos 5, 7 minutos disponibles antes de dar un cierre a este panel y comenzar con el próximo. Bien, María, aprovechando este momento, más que nada hablar de Vintecar y de la importancia de la vinculación. O sea, en este caso, digamos, no quiero parecer que me estoy mirando el ombligo, pero lo que hemos hecho con Matías es justamente asociarnos como para poder brindar un servicio lo más abarcativo posible y de manera de llegar a un mayor conjunto de empresas y más que nada con la idea de transformar. Y en tal sentido me parece que Vintecar puede relacionarse entre sí para generar ofertas amplias, para generar ofertas potentes. Y bueno, yo creo que este es el camino. Sé que del otro lado hay muchas pequeñas y medianas empresas que están con cierta expectativa acerca de qué es lo que ofrece Vintecar. Y bueno, en nombre de todos y todas quiero manifestar que lo que ofrece Vintecar es básicamente esto: vinculación, es una suerte de puzzle tecnológico donde cada uno puede, digamos, sumar su granito de arena para lograr algo que nuestro país necesita, nuestra industria necesita, que es modernizarse y ponerse a la altura de lo que es hoy el mundo. Así que bueno, nuevamente celebro Vintecar, celebro esta primera jornada y vayamos a por muchas más. Sí, respecto de algunos temores o cuestiones que se dicen sobre estas tecnologías, que muchas veces son los empresarios, y no nos importa el lector de la primera página de un diario, sino que nos importa el empresario. Un concepto importante es que complejidad es lo que vivimos sin digitalización. Eso es la complejidad, de tener que pasar las cosas a mano, como se hacían las entregas o los remitos en papel, que todavía existen, y tener que ir pasando el dato a través de una serie de procesos antiguos, manuales. Eso está perimido. Eso es la complejidad. Digamos, lo que hay que afrontar para resolver y tener la digitalización es simplificar la vida, es estar al ritmo y en el nivel de lo que se requiere. La inteligencia artificial es un complemento de la inteligencia humana. De hecho, para el COVID,
una ayuda muy importante en radiografías y en tomografías era la detección de un patrón especial de manchas, que después obviamente las decisiones de los médicos, ¿no? El sistema, un sistema artificial no toma decisiones de esa índole. Pero eso fue de mucha ayuda, y de hecho el MIMSIT es el primero que sacó este tema, que después se fue reproduciendo bastante, el tema de las manchas vistas por inteligencia artificial. Ese es un tema importante. Y otro importante es que la Organización Mundial de la Salud declaró que era pandemia un poco más de 24 horas después que una empresa especializada en epidemias, una empresa canadiense de inteligencia artificial, es la que dijo que era pandemia, porque es una empresa que sigue epidemias y el sistema, con más de los expertos, dijo esto es pandemia. Así que vemos la importancia que tiene. No duden en lo que sea telecomunicaciones, electrónica y los elementos vinculados a la jurisdicción nacional que tiene el COPITEC, de acercarse a la fundación o lo que necesiten, como así nosotros nos acercaríamos a cualquiera de esta red maravillosa que es Vintecar, que me recuerda una frase atribuida a Einstein, de que la imaginación es más importante que el conocimiento. Todos los que estamos acá, en algunas especialidades, en lo que somos, tenemos conocimiento. Tenemos una ley de conocimiento, pero Vintecar, así como la ley 23.877, tiene un ingrediente muy importante de iniciativa, de imaginación, de poder crear algo nuevo a partir de lo que existe, algo distinto. Y esta va para Conrado, que es el que tuvo esa visión. No solo él siempre se acuerda de A, de B, de los grupos, etcétera, pero es una visión que tiene él. Es decir, bien, tiene el conocimiento y le agrega la imaginación. Hay otra pregunta. Diego nos pregunta, sería interesante saber lo que es inteligencia artificial para toma de decisiones de planta, si puede adaptarse a cualquier proceso productivo. No sé si Matías querés contestar esta pregunta. Si inteligencia artificial para adaptar procesos productivos en planta. Y, por para ejemplo, mantenimiento, si tenés los recursos, sí. Si la operación requerida se tienen los recursos para hacerla, sí. El único problema es cuando esa decisión es un aviso y no puede proceder por algún otro elemento no cubierto, porque no hay inteligencia artificial en absolutamente toda cosa que existe dentro de una planta, no es una malla de altísima densidad. Pero lo dejamos a Matías, con la pregunta. No toda decisión es mi respuesta, no toda conclusión es posible de ser resuelta. Es posible que después de esa primera conclusión, que sería una decisión, se incorpore algo para que se pueda proceder, digamos. Sí, a ver, se puede trabajar con modelos predictivos en todo lo que nosotros gobernemos a nivel de conozcamos de la naturaleza del dato. Digamos, en una planta específicamente, casos de aplicaciones que a mí se me ocurren rápidamente, es como decía Lidia, en mantenimiento, por ejemplo, predecir cuándo un determinado instrumento va a haber que cambiarlo, hacerlo de manera proactiva, predictiva, para evitar parar la línea de montaje porque nos toma de sorpresa. En esos casos es... después todo lo que tiene que ver con control de acceso, por ejemplo en la industria farmacéutica y demás, que tiene mucho que ver con cuidar los ambientes y los entornos, también se puede aplicar inteligencia artificial para permitir o denegar acceso dependiendo del estadio en el que esté el proceso productivo. Y después, a nivel general, digamos, esos serían casos concretos, a nivel general,
todo lo que se, o sea, a todo lo que se le puede aplicar un modelo de predictivo, de inteligencia artificial o de machine learning, lo que sea, primero tiene que pasar por el proceso de crear ese dato. Primero tengo que crear ese dato, tengo que recolectarlo, tengo que analizarlo, tengo que estructurarlo y entender su naturaleza, para poder después irme a la parte de inteligencia artificial. Así que sí, estoy 100% alineado con lo que comentaba Lidia. Bueno, Sony 25, María, si te parece, preparamos Sí. el próximo panel. sí, damos por Tengo concluido este otra panel. pregunta, pero la podemos hacer en el próximo, ¿sí? Sí, les agradecemos a Lidia y a Matías y a Gabriel por participar, por contarnos lo que hacen y bueno, todo lo que nos han regalado en esta charla. Muchas gracias a los Gracias tres. a todos, gracias a ti. Cerrar ahora 5 minutos Muchas gracias. para anunciar el próximo panel y reorganizarnos con la gente de SIECA, con las empresas de SIECA, que son los que van a desarrollar el panel Internet de las Cosas para Pymes. ¿Sí? Muy bien.